El apartamento era viejo, pero encantador. Tenía techos altos, pisos de madera y grandes ventanales que inundaban el espacio de luz. Para Elena era perfecto. Representaba un nuevo comienzo, una oportunidad para dejar atrás el pasado. Desempacó cajas, con el corazón lleno de optimismo. Su nueva vida estaba comenzando. Pasó los primeros días instalándose, acomodando muebles y explorando el vecindario. El edificio era tranquilo, sus vecinos en su mayoría ancianos o jóvenes profesionales. Todo se sentía pacífico, prometiendo una existencia tranquila. Elena sentía una satisfacción que no había experimentado en mucho tiempo. Una noche, mientras Elena leía un libro, un leve sonido le llamó la atención. Era un susurro, suave e indistinto, que parecía provenir de la pared. Hizo una pausa, escuchando atentamente. El sonido se desvaneció, dejándola preguntándose si lo había imaginado. Lo descartó como una jugarreta de su imaginación, los crujidos y gemidos de un edificio antiguo. La noche siguiente, el susurro regresó. Esta vez fue un poco más fuerte, todavía ininteligible pero innegablemente presente. Un escalofrío le recorrió la espalda. Parecía provenir de un punto específico de la pared, cerca de la vieja chimenea. La curiosidad se mezclaba con la inquietud. ¿Qué podría estar causando ese sonido? Elena no podía quitarse de encima la inquietante sensación. Examinó la pared cuidadosamente, pasando su mano por la superficie rugosa, buscando alguna posible explicación. No había conductos de ventilación ni tuberías, nada que pudiera explicar los susurros. El sonido era más frecuente ahora, ocurriendo a intervalos aleatorios, haciéndola dudar de su propia cordura. Los días se convirtieron en una semana de insomnio, cada noche marcada por los susurros. Seguían siendo débiles, escurridizos, pero su persistencia carcomía la tranquilidad de Elena. Su entusiasmo inicial por el apartamento fue reemplazado por una creciente sensación de temor. Algo no andaba bien. Una noche, mientras Elena estaba sentada en el suelo, con la espalda apoyada en la pared, escuchando atentamente, lo notó. Una pequeña grieta en el yeso, casi invisible a simple vista. Era en el lugar exacto de donde parecían provenir los susurros. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras se acercaba conteniendo la respiración. Los susurros parecían más fuertes ahora, más cercanos. Era como si lo que fuera que estuviera haciendo el sonido fuera consciente de su presencia, y eso le envió una ola de terror. Elena sabía que no podía ignorar esto por más tiempo. Tenía que averiguar qué se escondía detrás de la pared, qué era lo que susurraba su nombre. Elena intentó ignorar los susurros, convencerse de que no eran nada, pero se hicieron más fuertes, más insistentes, a veces transformándose en débiles sonidos de rasguños. Parecían seguirla, atormentando cada uno de sus movimientos. Dormir se convirtió en un recuerdo lejano, sus noches consumidas por el miedo y la anticipación. Intentó concentrarse en su trabajo, perderse en su rutina diaria, pero los susurros siempre estaban ahí, acechando en el fondo, un recordatorio constante de que no estaba sola. Su otrora amado apartamento ahora parecía una prisión, un espacio sofocante que la encerraba. El miedo de Elena era palpable, una entidad viviente que respiraba y compartía su pequeño apartamento. Cada crujido de las tablas del suelo, cada susurro de las hojas fuera de la ventana, hacía que su corazón se acelerara. Los susurros ya no eran débiles, eran claros, nítidos, llenos de una malicia escalofriante que le helaba la sangre. Su vida, antes organizada, se estaba desmoronando. La falta de sueño y el miedo constante la dejaban agotada, incapaz de funcionar. Era prisionera en su propia casa, demasiado aterrorizada para quedarse, demasiado asustada para irse. Los susurros la tenían atrapada, llevándola lentamente al límite.
Desesperada por ayuda, Elena se confió a su vecina, la señora García, una anciana conocida por su amabilidad y sabiduría. Con manos temblorosas relató su experiencia, los susurros, la grieta en la pared, la creciente sensación de temor. Para su sorpresa, la señora García no pareció sorprendida. «Querida», dijo la señora García con voz queda, «este edificio tiene historia. Algunas cosas permanecen». La sangre de Elena se heló. Las palabras de la señora García confirmaron sus peores temores. No se estaba imaginando cosas. Algo estaba atrapado en las paredes, algo oscuro y malévolo. Sección 8. Enfrentando lo desconocido. La señora García, a pesar de su edad, poseía una fuerza serena. Prometió ayudar, consultar con su abuela, de quien se decía que tenía un don para esas cosas. Elena se aferró a sus palabras como a un salvavidas, un rayo de esperanza en la oscuridad sofocante que había envuelto su vida. Elena sabía que no podía esconderse de lo que sea que la estuviera atormentando. Armada con una determinación recién descubierta, decidió enfrentarse a su miedo de frente. Descubriría la verdad detrás de los susurros, sin importar el costo. Se lo debía a sí misma, reclamar su vida de las garras del terror. Sección 9. Atrapadas entre muros. Elena y la señora García estaban de pie frente a la pared. Los débiles sonidos de rasguños eran una banda sonora escalofriante para su miedo. La señora García, guiada por la sabiduría de su abuela, comenzó un canto bajo. Las antiguas palabras resonaban pesadamente en el aire. La habitación pareció volverse más fría. Las sombras se intensificaron a su alrededor. A medida que la voz de la señora García aumentaba en intensidad, los sonidos de rasguños dentro de la pared alcanzaron un punto álgido y luego se detuvieron abruptamente. Un momento de misterioso silencio descendió sobre la habitación, roto solo por el sonido de sus propias respiraciones. El aire crepitaba con una energía invisible. Sección 10. Una escalofriante realización. Lentamente, con cuidado, Elena se acercó a la pared. Con manos temblorosas, extendió la mano y tocó la pequeña grieta. Una sacudida, como una descarga eléctrica, le recorrió el brazo. Una ola de mareo la invadió y por un momento la habitación giró. Cuando abrió los ojos, lo vio. Mirando a través de la grieta, vio un solo ojo, lleno de una tristeza y una rabia inimaginables. La miraba fijamente, atrapando su mirada con una intensidad escalofriante. Elena retrocedió tambaleándose, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Fue entonces cuando lo comprendió. Los susurros, los rasguños, no era un monstruo, era un prisionero atrapado entre las paredes, desesperado por escapar. Sección 11. Sin salida. Elena se quedó con una escalofriante comprensión. Ella no corría peligro por parte de la entidad atrapada entre las paredes. Era la entidad la que estaba en peligro, atada para siempre a su prisión de yeso y ladrillos. Los susurros no eran amenazas, sino gritos de ayuda, de reconocimiento, de liberación. No sabía cómo ayudar, cómo liberar al alma atrapada de su confinamiento, pero sabía que no podía abandonarla. Ahora estaba unida a él, conectada por el espacio compartido, el delgado velo entre sus mundos. El apartamento ya no era un santuario, sino una tumba, un recordatorio constante del mundo invisible y el sufrimiento que albergaba.